Esta es una historia que, quien la cuenta, asegura ser real. Esta persona se dedicaba a dar paseos por el bosque en su moto. Hasta aquí, nada pareciera fuera de lo común. El problema no era dar paseos en el bosque. Eso es muy común. Lo que no era tan común, era meterte al bosque de noche. Ahí, donde todo cambia. Donde cada sombra parece más larga, y cada ruido se escucha más fuerte. Donde los animales nocturnos, zorros, lobos, aves rapaces se convierten en dueños del terreno. Ya lo había hecho antes. Siempre era la misma rutina, llenar el tanque en la última estación antes de adentrarse en la carretera, y después tomar algunas desviaciones. Rutas que ya conocía, que había explorado en distintas ocasiones y que podía recorrer incluso de memoria. Este joven, quien no dice su edad, era un amante de la adrenalina. Amante de lo extremo. Alguien que encontraba en la velocidad y en el riesgo un tipo de paz que otros jamás comprenderían. Pero también tenía una mentalidad madura, casi calculadora. Sabía que el peligro estaba ahí, y que un error mínimo podía costarle caro. Por eso, antes de adentrarse en los bosques, siempre llevaba su moto al taller. La revisaba cada vez. No quería tener problemas en la mitad del bosque. Ni quedarse tirado en medio de la nada. Solía conducir hasta la última estación. Allí llenaba por completo el tanque, sin importar si todavía quedaba suficiente combustible. Después, con calma, entraba a la pequeña tienda, compraba un par de botellas de agua y algunos aperitivos, lo suficiente para aguantar la noche. Era alguien algo imprudente, sí, pero no le gustaba hacer las cosas sin al menos algunas medidas de precaución. Siempre cargaba un botiquín en su mochila. Siempre. En ocasiones, salía acompañado. Algunas noches llevaba a sus amigos, y juntos se adentraban en la oscuridad del bosque, iluminando el camino con faros y carcajadas. Pero la mayoría de las veces, lo hacía solo. Solo él, su moto, y la carretera que se perdía en medio de los árboles. Se adentró en el bosque. Un recorrido típico. Siempre recorría las mismas rutas. Caminos que conocía de memoria. Pocas veces se atrevía a entrar en senderos nuevos, y mucho menos por la noche. Sabía que ahí estaba el verdadero peligro. Los caminos cerrados, los huecos invisibles en la tierra, las raíces que podían hacerle perder el control. Y sobre todo, lo que podía estar esperándolo entre los árboles. Su vida fuera del bosque era monótona. Una rutina que se repetía día tras día. Del trabajo a su casa, y de su casa al trabajo. Nada extraordinario, nada emocionante. Lo justo para pagar la renta, los gastos básicos, y para cumplir con el sueño que le daba oxígeno en esa vida plana, comprar su moto. Esa máquina era más que un vehículo. Era su vía de escape, su libertad. Cada salida al bosque era la válvula de desahogo de toda una semana de rutina gris. Cuando llegó a la entrada del sendero, lo reconoció de inmediato. Un tramo apenas visible, sobresaliendo a un costado de la carretera. Sabía que una vez entrando ahí, era prácticamente imposible encontrarse con otro vehículo. O con cualquier contacto humano. A partir de ese punto, estaba solo. Completamente solo. Confiaba en el camino. Confiaba en sus recorridos de siempre, en esas rutas que aunque arriesgadas, siempre terminaban sacándolo, por algún punto de la carretera principal. Era un juego peligroso, pero hasta ahora siempre lo había logrado. Hasta esa noche. Al llegar a una bifurcación, notó algo extraño. Un sendero que parecía haberse abierto recientemente. No lo recordaba de otras veces. Las marcas en la tierra eran frescas, como si la vegetación hubiera sido apartada apenas hace poco. Ese camino nuevo estaba ahí, esperándolo. Era como si hubiera sido creado exclusivamente para él. El joven sintió una atracción inmediata. La curiosidad lo consumía. Lo nuevo y lo desconocido siempre ejercían una fuerza poderosa sobre él.
Pero al mismo tiempo, algo, en lo más profundo de su ser, le gritaba que no debía entrar. Un presentimiento que se clavaba en su estómago como un frío cuchillo. Una alarma silenciosa, animal, instintiva. Y aún así, la ignoró. El deseo de explorar era más fuerte. Giró el manubrio y se internó en el sendero. Decidió no acelerar demasiado. Sabía que era peligroso avanzar rápido en caminos desconocidos. Una curva inesperada, un tronco caído, un hoyo oculto por las hojas, cualquiera de esas cosas podía costarle la vida. Aún así, siguió avanzando. El tiempo pasó. 15 minutos de recorrido. El terreno era complicado, irregular. La moto saltaba con cada raíz y vibraba con cada piedra suelta. Hasta que algo le hizo cuestionar su decisión. Cada curva, cada vuelta del camino, era como si se repitiera. Miraba hacia adelante y el sendero era idéntico al anterior. Las mismas ramas colgando, los mismos troncos, la misma inclinación. Un bucle. Quiso regresar. Intentó dar vuelta y volver sobre sus pasos. Pero algo no encajaba. El camino hacia atrás parecía distinto, como si hubiera cambiado de forma. Era como estar atrapado en un círculo interminable. No podía subir, la pendiente era demasiado inclinada para la moto. Y hacia abajo, solo había un fondo oscuro, una caída interminable cubierta por árboles. Si intentaba bajar por ahí, el riesgo de un deslizamiento de tierra era altísimo. Podía perder el equilibrio, caer al vacío, y morir. El joven siguió conduciendo, intentando encontrar una salida. Más y más. Pero cada vez que avanzaba, era como si regresara al mismo punto. Y entonces ocurrió. Su moto empezó a fallar. El rugido del motor se volvió irregular. Las revoluciones bajaban como si se quedara sin fuerza. Miró el indicador de gasolina. La aguja descendía de manera alarmante, demasiado rápido para lo que había recorrido. La moto comenzó a ahogarse. Las luces delanteras parpadearon, iluminando y apagando el bosque de manera intermitente. Hasta que finalmente, se apagó. Silencio absoluto. No había motor. No había luces. Solo la oscuridad y el peso del bosque a su alrededor. El joven sintió un vacío en el pecho. La desesperación lo golpeó de golpe. No sabía qué hacer. Su única opción era bajar. Ya no tenía que preocuparse por la moto. No quería dejarla ahí, abandonada en medio de aquel lugar, pero sabía que era imposible arrastrarla por un terreno así. Su única esperanza de encontrar un camino, era seguir a pie. Y así lo decidió. Antes de bajar, metió su moto entre arbustos y ramas, tratando de ocultarla. Quería asegurarse de poder volver por ella al día siguiente. El temor no le impedía pensar con algo de lógica, sabía que abandonar la moto ahí sería un riesgo, y aún así, debía moverse. Bajó con cuidado, saliendo de aquel camino que, hasta ese momento, lo había retenido. Minutos, y horas, ya no estaba seguro. El tiempo parecía haberse diluido entre las sombras y la negrura del bosque. Su mochila estaba firme en la espalda. Cada paso era un reto. Tropezaba con raíces y piedras, casi caía por segundos, pero alcanzaba a tomar ramas de los árboles que lo sostenían apenas unos instantes. Se levantaba y continuaba, respirando con dificultad, intentando avanzar hacia algún lugar que le prometiera seguridad. Al llegar a lo más profundo del bosque, se encontró con una negrura intensa. No era la oscuridad normal de la noche. Era algo más pesado, denso, que parecía absorber cualquier luz. Algo estaba ahí. Podía sentirlo antes de verlo. Y luego lo vio. Ojos. Rojo intenso, brillando entre la espesa negrura. Se movían entre los árboles, silenciosos y calculadores. No eran muchos, pero la presencia era suficiente para paralizarlo. Su única reacción fue correr. Buscar una salida. Pero no veía absolutamente nada. Los rayos de la luna no penetraban esa zona.
El terreno era traicionero. Cada paso era un riesgo, troncos ocultos, raíces que se enredaban en sus botas, ramas que le golpeaban la cara y el cuerpo. Un gruñido lo hizo acelerar. Las garras se escuchaban entre la madera y las hojas secas. La criatura era más rápida que él. Era claro. Trató de perderla, esquivar obstáculos, pero cada salto y giro lo hacía tropezar, caer y levantarse de nuevo. El miedo lo impulsaba, pero el dolor era constante. Y entonces ocurrió. La criatura lo alcanzó. Sintió una garra pesada atravesando su piel, desgarrando músculos y carne. El dolor fue insoportable. El grito que salió de su garganta no fue un simple grito. Fue un grito que rompió el silencio del bosque. Un sonido agudo y prolongado, que parecía reverberar entre los árboles, retumbando en la oscuridad. De pronto, comenzó a perder la conciencia. Despertó. Estaba vivo. Por algo estamos escuchando su historia. Pero no era la misma sensación que al despertar en su cama normal. Todo dolía. No sentía su cuerpo al principio, pero lentamente comenzó a percibir el dolor. El hombro estaba destrozado, sangrando. Una parte del pecho también tenía heridas profundas. Se arrastró como pudo hasta la carretera. El frío de la madrugada le mordía la piel. Los minutos se hacían horas, parecía que nadie iba a pasar. El sol aún no salía, y él no tenía idea de la hora. Había perdido su mochila, dejado un rastro de sangre, y sus piernas estaban lastimadas. Podía moverlas, pero con dificultad. Se desmayó nuevamente. Cuando despertó otra vez, estaba en la cama de un hospital. Las máquinas a su alrededor pitaban y zumbaban suavemente. Vendas cubrían su hombro y parte del pecho. Un doctor entró y revisó su condición. Preguntó qué había pasado. Le explicaron que alguien lo había encontrado en la carretera. Que, por la naturaleza de las heridas, pensaron que había sido atacado por un oso. Nunca volvió a ver su moto. Nunca recuperó su mochila. Y aquel sendero, como si nunca hubiera existido. Tiempo después, nos cuenta que se compró una nueva moto. Con esfuerzo y paciencia. El brazo quedó con movilidad limitada, sin poder apretar muy fuerte. Cuando salía a recorrer el bosque, nunca más lo hacía de noche. A menos que fuera con sus amigos, y siempre siguiendo los caminos habituales. Esta experiencia lo cambió por completo. No solo por el susto de morir, o por las secuelas físicas. Sino por algo más profundo, el miedo a lo desconocido, la certeza de que algo acecha en la oscuridad. Todavía, nos dice, siente un escalofrío cada vez que pasa cerca de aquel sendero, porque sabe que sigue ahí, esperando. Esta historia nos traslada a una zona donde la pobreza es grande, un lugar donde la vida diaria es un desafío constante. La protagonista es una niña pequeña, de apenas 6 o 7 años, que vivía junto a su madre y su padre en una humilde casa de 2 recámaras, con una estancia reducida que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Su madre era una mujer trabajadora, que se esforzaba cada día para vender comida y con ello aportar a los gastos del hogar. El padre, por su parte, trabajaba en la construcción. Eran jornadas largas, pesadas, y los salarios en su país apenas alcanzaban para llevar una vida digna. Pese a las carencias, eran una familia unida. Como en todos los hogares, había discusiones y diferencias, pero sus padres tenían una virtud especial, siempre resolvían los problemas conversando, reconociendo sus errores y procurando que la armonía volviera lo antes posible. El amor entre ellos era evidente. La madre siempre intentaba que tanto su hija como su esposo encontraran pequeños momentos de alegría, incluso en medio de la rutina dura y repetitiva. El padre, en más de una ocasión, llegaba con algún detalle, un dulce, una fruta especial, cualquier cosa que pudiera arrancarles una sonrisa.
La vida seguía su curso, hasta que llegó un momento importante, el cumpleaños de la niña. El padre, decidido a hacerla feliz, propuso comprarle una muñeca. Mientras la niña estaba en la escuela, la pareja fue al mercado. Caminaron entre los pasillos abarrotados, llenos de colores y sonidos, los gritos de los vendedores, los aromas de especias y frituras, el bullicio característico de los mercados populares. El objetivo era claro, encontrar una muñeca que pudiera gustarle a su hija. Habían ahorrado un poco, lo suficiente para darse ese lujo. Vieron varias, algunas bonitas pero con precios que no se justificaban. Hasta que, entre los puestos, algo llamó la atención de la madre. Era una muñeca de plástico con relleno de algodón. Tenía brazos, piernas y cabeza rígidos, hechos de plástico, pero el torso estaba relleno, lo que la hacía más liviana y flexible. Vestía un pequeño traje rosa con brillos, que aunque sencillo, resaltaba entre las demás. El precio era un poco elevado. Casi lo mismo que otras muñecas de mejor calidad. Sin embargo, había algo en ella, un detalle difícil de explicar, que hizo que la madre la eligiera sin dudar. El padre no protestó. Sabía que ver felices a su esposa y a su hija valía cualquier esfuerzo. Pagaron la muñeca y regresaron a casa. El padre se adelantó, mientras la madre fue a recoger a la niña a la escuela. El regalo quedó escondido durante un par de días, esperando la fecha exacta del cumpleaños. Finalmente, el día llegó. La madre organizó una pequeña fiesta, invitando a los amigos más cercanos de su hija. El hogar, aunque pequeño, se llenó de risas, gritos, juegos y carreras infantiles. La mesa improvisada apenas alcanzaba para colocar el pastel y unas botellas de refresco, pero la felicidad de los niños llenaba el espacio de algo mucho más grande. Llegó el momento esperado, partir el pastel. Algunos niños llevaron pequeños obsequios, envueltos con papel de colores modestos. Pero uno de los paquetes destacó entre todos, una caja decorada con papel rosa y un moño sencillo. La niña lo abrió con emoción. Y al descubrir la muñeca, su rostro se iluminó de una felicidad genuina. Una sonrisa tan amplia que hizo que sus padres se miraran y sonrieran también. Fue un momento hermoso. Una familia humilde disfrutando juntos de algo tan simple, pero tan significativo. La fiesta terminó. La madre recogió platos y vasos, lavando lo que podía. El padre ayudó en lo que estuvo a su alcance. Y la niña, agotada por el juego, terminó quedándose dormida con la muñeca cerca de ella. Hasta aquí todo parecía perfecto. Una infancia sencilla, con carencias, sí, pero con amor. Sin embargo, a partir de ese momento, la vida de la niña cambiaría para siempre. Días después, ya con la rutina de nuevo en marcha, comenzaron a ocurrir cosas. La casa, como dije, tenía 2 recámaras. Los padres dormían en una, y la pequeña en otra. La primera en notar los cambios fue la niña. Al principio, eran detalles sutiles. Algún peluche, que había dejado sobre la cama, aparecía después sobre la pequeña mesa improvisada que su padre había hecho con tablas y restos de madera de su trabajo. Un lápiz, una goma, incluso pasadores de cabello, se movían de lugar. La niña lo notaba siempre. Y aunque a su corta edad no entendía del todo lo que pasaba, sentía que algo no estaba bien. Se lo comentó a su madre. La mujer, pensando que eran simples juegos de niños o distracciones, no le dio demasiada importancia. Lo dejó pasar. Lo que en un inicio fue felicidad, pronto se transformó en miedo. La muñeca, aquel regalo que parecía inofensivo, comenzó a cambiar las noches de la pequeña. La niña empezó a notar movimientos. Al principio pensó que eran ilusiones, que quizás se debía al cansancio o a la oscuridad de su habitación. Pero pronto no pudo negarlo más, la muñeca se movía. A veces aparecía en un sitio distinto al que la había dejado.
Otras, llegaba a escuchar un sonido suave, como un leve roce contra la madera. Y lo peor, en más de una ocasión, la escuchó hablar. La muñeca no tenía ningún mecanismo de voz. No llevaba pilas. Era solo plástico y algodón. Y, sin embargo, en medio de la noche, decía frases sueltas, palabras incomprensibles, murmullos que parecían venir de su interior. La niña empezó a temerle. Ya no quería ir a dormir a su cuarto. Buscaba excusas para quedarse más tiempo con su madre, ayudándola a limpiar o a ordenar la casa. La madre, sin comprender lo que ocurría, le decía que debía ir a descansar, que era muy tarde. Pero la niña, en silencio, sabía que la esperaba otra noche de terror. Intentó enfrentar la situación por sí misma. Guardaba la muñeca en el mueble de su ropa, cerraba los cajones y trataba de convencerse de que así estaría segura. Pero los movimientos no se detenían. Durante la madrugada, la niña escuchaba cómo la muñeca se agitaba dentro del cajón. Un golpeteo suave, constante, lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera, pero nunca tanto, como para despertar a sus padres. Como si la muñeca supiera exactamente hasta dónde podía llegar. Cada noche era peor. El cajón se movía, se abría lentamente. Y ella tenía que levantarse rápido, cerrarlo con todas sus fuerzas, temblando de miedo. En un intento desesperado, empezó a pegar cinta alrededor de los cajones. Pero las cintas nunca resistían. De un modo u otro, aparecían despegadas, como si unas pequeñas manos invisibles las arrancaran con facilidad. Otra noche, usó las sábanas como lazos, atando el mueble para que no se abriera. Pasó frío, pero pensó que era mejor así, que el sacrificio valía la pena con tal de mantener a la muñeca encerrada. Las ojeras comenzaron a notarse en su rostro. La madre veía cómo su hija estaba cada vez más cansada, con sueño, con el ánimo apagado. El padre, preocupado, la llevaba al parque, cuando podía, tratando de animarla. Pero ni los juegos ni los paseos lograban devolverle la sonrisa. La niña estaba librando una batalla que nadie más veía. Y lo peor era que estaba sola en ella. Los padres discutían a veces, pero trataban de no hacerlo delante de ella. Sabían que su hija estaba mal, aunque no entendían por qué. La madre, inquieta, empezó a sospechar. Un día, aprovechando que la niña estaba en la escuela y su esposo en el trabajo, decidió revisar la habitación de su hija con más detalle. Siempre limpiaba, pero jamás había encontrado algo raro. Ese día fue diferente. Entró al cuarto. Todo parecía en orden, la cama tendida, los peluches acomodados, los cajones cerrados. Solo había un detalle, la muñeca no estaba a la vista. Desde hacía días, notaba que no la veía. Pero no le había dado importancia. Esa vez, abrió los cajones uno por uno. Y al fondo de uno de ellos, encontró la muñeca escondida. La sacó y la colocó sobre la cama. Después acomodó el resto de las cosas y salió para preparar la comida antes de ir por su hija a la escuela. Entonces lo escuchó. Un golpe sutil, pero suficiente para hacerla detenerse. Regresó al cuarto, y lo que vio le heló la sangre. La muñeca, que había dejado sobre la cama, ya no estaba allí. Ahora se encontraba sobre la mesita improvisada, mirándola con esos ojos de plástico vacíos. Como si la estuviera desafiando. La madre retrocedió, incrédula. Por primera vez, comprendió que algo no estaba bien. Algo imposible estaba ocurriendo. Más tarde, cuando el padre llegó a casa, la encontró sentada frente a la muñeca, como si no pudiera apartar la vista de ella. Él no entendía nada. Quiso bromear, pero la madre lo detuvo en seco. Esa muñeca tiene algo. El hombre la miró confundido. ¿Cómo iba a tener algo una muñeca de plástico y tela? Pensó que su esposa estaba cansada, sugestionada. Pero ella fue clara. Tienes que deshacerte de ella.
El padre, escéptico, decidió quedarse con la muñeca mientras su esposa salía a recoger a la niña. Para él, todo eran exageraciones. La dejó en la recámara y fue a darse un baño. La puerta quedó cerrada. Pero al salir, descubrió lo inexplicable. La muñeca ya no estaba en la cama. No estaba en la recámara. Se encontraba sentada en la mesa del comedor, mirándolo. El hombre, con el corazón acelerado, no dudó más. La tomó y la sacó inmediatamente de la casa. Nadie volvió a hablar del tema. Ni él con su esposa, ni ella con él. Ambos decidieron callar. La niña, desde aquel día, nunca quiso otra muñeca. Nunca más. Quizá para un adulto esta historia no parezca tan aterradora. Pero ponte en el lugar de una niña de 6 años. Cuando ves lo imposible frente a ti. Cuando nadie te cree. Cuando tus propios padres dudan de lo que dices, y aún así sabes que es real. Eso no es un simple susto. Eso es una pesadilla. Te voy a contar algo que no deberías escuchar de noche. En el verano del 2016 trabajaba en una cuadrilla de mantenimiento forestal en Chihuahua. Nuestro equipo tenía la tarea de revisar caminos rurales y brechas en zonas de la sierra para despejarlos de árboles caídos y reparar señales dañadas. Era un trabajo pesado, mal pagado, pero al menos nos mantenía ocupados y alejados de la ciudad. Una tarde, mientras revisábamos un tramo de terracería poco transitado, uno de mis compañeros, Jorge, se topó con algo extraño en el suelo. Primero pensamos que era un simple montículo de ramas, pero al acercarnos vimos que era un zapato, medio enterrado en la tierra. Al removerlo, encontramos más cosas, un pantalón desgarrado, una playera sucia, y finalmente, un hueso. No era un animal. El fémur era demasiado grande, demasiado humano. De inmediato todos nos quedamos helados. No había señal de un accidente reciente, no había autos destrozados ni señales de lucha. Solo ropa vieja, tierra removida y huesos a medio enterrar. Jorge quiso llamar a la policía, pero nuestro capataz, un hombre mayor llamado Adrián, nos detuvo. Aquí no se habla de lo que se encuentra, ¿entienden?, nos dijo con un tono tan seco que nadie se atrevió a contradecirlo. Esa noche, alrededor de la fogata, Adrián nos explicó lo que sabía. En esas montañas, desde hacía décadas, había zonas que los lugareños evitaban. Terrenos de silencio, los llamaban. Sitios donde desaparecía gente sin dejar rastro. Nadie sabía quién o qué se los llevaba, pero lo que estaba claro era que, si veías algo raro, debías callar. Yo traté de convencerme de que lo que encontramos era un hallazgo viejo, quizá restos de alguien perdido hacía años. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Había un detalle que no cuadraba, la ropa no estaba tan desgastada por el tiempo. Y en el bolsillo del pantalón, Jorge había encontrado un teléfono celular. No era un modelo reciente, pero tampoco era tan viejo. La pantalla estaba rota, pero al conectarlo a una batería portátil todavía encendió. Y en la galería había fotos. Lo que vimos nos quitó el sueño, para siempre. Eran imágenes borrosas, tomadas de noche en el mismo camino donde habíamos trabajado. En ellas aparecía una persona corriendo, como si alguien lo persiguiera. La última foto era la más perturbadora, la silueta de una figura enorme, más alta que cualquier humano, con brazos desproporcionados, de pie al fondo, entre los árboles. Después de eso, Jorge empezó a cambiar. No hablaba, no comía bien. Una semana después dejó de presentarse al trabajo. Lo buscamos en su casa, pero estaba vacía. Su familia dijo que había salido a la sierra y nunca volvió. La cuadrilla se disolvió, poco después. Yo dejé ese empleo y juré no volver a pisar esa zona. Pero nunca pude sacarme de la cabeza la figura de aquella foto. Durante meses la veía al cerrar los ojos, ese cuerpo descomunal, casi humano, observando en silencio.
Hace unos meses, en una reunión familiar, uno de mis primos me contó que en la misma región de Chihuahua la gente habla de un ser al que llaman el silencioso. Dicen que habita en los bosques, que no emite ruido alguno al moverse y que se alimenta de quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Los que sobreviven, si es que alguien lo hace, aseguran que, cuando te das cuenta de que te está mirando, ya es demasiado tarde. Yo no sé si lo que encontramos fue obra de algún criminal, o si realmente existe algo allá afuera. Pero cada vez que pienso en Jorge, en ese zapato medio enterrado, en esa foto de un gigante entre los árboles, no puedo evitar sentir que lo que pasó en 2016 apenas fue una advertencia. Y que algún día, alguien más volverá a encontrar los restos de otro desaparecido, con un celular olvidado en el bolsillo, mostrando que el silencioso sigue ahí, esperando.